poder juntarnos de esta manera. Estamos contentos y agradecemos una vez más al Señor esta oportunidad que nos da para poder disfrutar de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a leer en Tito capítulo 3, como ya es sabido por todos, estamos estudiando este libro. Hoy día deberíamos llegar al final de este capítulo, entonces vamos a leer versículo 1, capítulo 3, dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saludad a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Bueno, confiamos en que el Señor va a bendecir la lectura y la explicación de estos versículos que nos quedan por delante. Hemos dicho, hermanos, y un pequeño, muy breve resumen, que el capítulo 1 tiene que ver con la ayuda de un siervo de Dios al pueblo de Dios en la isla de Creta. En el capítulo 2 tiene que ver con el instrumento que usa ese siervo de Dios, y el instrumento que usa es la palabra de Dios, que es lo único que tiene autoridad de parte de Dios, dado al pueblo de Dios su palabra. Entonces tenemos al siervo de Dios, tenemos la palabra de Dios, y ambas cosas entonces deberían de producir un impacto en la vida del creyente, para que ese creyente, escuchando la palabra de Dios, atendiendo a la ayuda del siervo de Dios, debería de traducirse entonces en un creyente que anda conforme a la voluntad de Dios. Y andar conforme a la voluntad de Dios, dentro de todos esos propósitos que Dios tiene para nosotros, también están incluidas las buenas obras. Y las buenas obras, hemos dicho en alguna oportunidad, que son tan necesarias en la vida cristiana, porque en realidad es lo que más llama la atención a la gente que nos está observando. Fíjese que no es tanto lo que decimos, sino que más bien es lo que hacemos. Y entonces las buenas obras, que muchas veces debemos de reconocer que es un tema muy despreocupado por nosotros, que lo dejamos de lado, que lo dejamos que otros lo practiquen y no nosotros, la verdad que es un llamado de atención entonces que hace el apóstol Pablo a través de Tito a los creyentes en la isla de Creta, para que ellos también se preocupen de las buenas obras. En alguna oportunidad dijimos que las buenas obras es como la reunión de la oración en una asamblea. La menos concurrida, la menos participativa, tanto así que a veces los hermanos
con el afán de rellenar el espacio, oran 20 y hasta 25 minutos. En una reunión de oración, un puro hermano, y si es media hora, oran 2 nomás, pues no alcanza para más. Pero es porque nadie más se levanta. Entonces, las buenas obras tienen que tener, hermanos, tienen que tener una dedicación por parte nuestra. Bueno, eso es capítulo 3. Entonces, hemos dicho que el apóstol Pablo, capítulo 3, habla del gobierno, nos enseña a nosotros que los gobernadores y las autoridades están puestas por Dios, y entonces el creyente tiene que darse cuenta que es parte de lo que Dios ha establecido a través de la historia de la humanidad. Comenzamos, acuérdense ustedes que leímos ahí en el huerto de Getsemaní que Dios había establecido que Adán fuera el gobernador en aquel huerto, y entonces Dios siempre ha tenido en mente los gobernadores. Y entonces, si Dios ha dado a la humanidad gobernantes, ellos tienen que cumplir esa función, y nosotros tenemos que sujetarnos a los gobernantes. Entonces, ahí está el versículo 1 del capítulo 3. Bueno, el versículo 2 nos dice que nosotros no tenemos que difamar a nadie. Y entonces, el verso 1 nos sujetamos a la autoridad, versículos 2 y 3, entonces, ¿cómo nos relacionamos entre nosotros? Y entonces dice que nosotros no tenemos que difamar o hablar mal de nadie, absolutamente de nadie. No tenemos que ser pendencieros, dice, sino amable, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y entonces nos va a enseñar ahí, de alguna manera, a que el creyente tiene que aprender a relacionarse de buena manera con nuestros semejantes. Tenemos que aprender a relacionarnos como corresponde. Esa es una cosa que hay que aprender. Y entonces Pablo aquí nos enseña algunas cosas que no tenemos que hacer y otras cosas que sí tenemos que hacer. Y la advertencia de aprender a relacionarnos con nuestros semejantes es porque nosotros somos diferentes, nosotros somos distintos. Versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Y entonces nos va a recordar lo que nosotros éramos en otro tiempo, y entonces eso nos va a llevar a nosotros a tener paciencia con nuestros semejantes, que ellos están en ese tiempo en el cual nosotros antes estábamos. Y entonces nos va a ayudar de alguna manera a mirarlo a ellos con compasión, porque están en un ambiente, están en una situación, están en una realidad en la cual nosotros, tiempo atrás, estuvimos también. Y entonces nos va a decir insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, esclavos de los deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, versículo 4, Dios interviene. Dice, pero cuando se manifestó la bondad, la benignidad, esa entrega sin reserva, venida desde el cielo, cuando eso se hace presente en este mundo y en forma especial en la vida de aquel que era insensato, rebelde, contradictor, amadores de los deleites y de los placeres de este mundo, cuando esa bondad y ese amor divino se hace presente en la vida de ese hombre, hay un cambio inmenso, hay una transformación que se produce, dice versículo 5, a través del acto de la salvación. Porque Dios, cuando interviene en el hombre, una intervención que es por su benignidad y por su amor, proveniente desde el cielo, no de este mundo, sino que venido directamente desde el cielo en la persona de su Hijo. Y entonces, cuando Él interviene de esa manera en este mundo, lo que produce en aquel que recibe eso es salvación. Es salvación. Y la salvación, fíjese usted, se lleva a cabo no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y entonces fíjese que empieza a obrar en la salvación Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Está en la Trinidad completa, obrando en la salvación de los insensatos,
de los rebeldes, de los extraviados, de los esclavos de concupiscencias y deleites diversos, de los que viven en malicia. La Trinidad completa quiere intervenir en una persona así. Y es por esa razón de que dice que Él nos salva, pero nos salva no por lo que nosotros hubiéramos hecho, porque éramos incapaces de hacer algo que agradara a Dios, sino que es producto de su misericordia, es producto de la intervención del Espíritu Santo, trayéndonos esa vida eterna y produciendo un nuevo nacimiento en nuestra vida. Y entonces tenemos ahí esa intervención divina. Y queremos decir aquí a nuestros amigos que nos acompañan y que aún no son creyentes, que usted necesita la intervención divina en su vida, pero necesita reconocer que Dios le quiere salvar, no por algo que usted pueda hacer, por obras de justicia, por obras buenas, por obras que usted considera que tienen algún mérito delante de Dios, dice el Señor, por eso yo no te salvo. Y si tú estás confiando en que yo te tengo que salvar por esas cosas que tú haces, que son buenas, que a lo mejor ayudan a mucha gente, estás en un error. Porque Dios nos salva por obra de justicia. No nos salva por obra de justicia. Salva por la obra que Jesucristo hizo en la cruz, dando su vida por tus pecados, por todos tus pecados. Y tú reconoces esa verdad. Reconoces que eres pecador delante de Dios, reconoces que la obra de Cristo es la única y suficiente obra que te puede salvar, y el Espíritu Santo viene a tu vida y te trae salvación. Pero no solamente salvación, dice, sino que también una renovación interior. Comienza a transformar tu vida. Comienza a que tu vida sea diferente porque se ha producido el nuevo nacimiento. Y ahora tú comienzas a vivir de una manera que tú nunca antes has vivido porque has nacido de nuevo, has nacido de arriba, has nacido de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo ha dicho hasta aquí. Bueno, ahora versículo 7, dice así, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, fíjese usted, mis queridos hermanos, de que no solamente es una obra de la Trinidad completa en la vida del creyente, una renovación por el Espíritu Santo que ya hemos explicado y hemos dicho que Él viene a trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año. No hay descanso, de hecho, a Él le gusta trabajar, le gusta operar y hacer su obra en la vida de cada creyente. A eso Él le gusta, a eso Él ha venido, ese es su propósito, eso es lo que Él quiere. Y está contento al hacer esa obra. Y entonces es cosa que nosotros le dejemos el espacio, que entreguemos nuestra voluntad a la influencia del Espíritu Santo, a lo que Él quiere hacer en nosotros, y nosotros seamos dispuestos y le digamos, heme aquí, y obedezcamos. Y entonces ahora va a decir, para que justificados por su gracia. Y entonces fíjese usted que la justificación tiene que ver con eximirnos de la condenación eterna. O sea, ya no hay condenación. Y eso es producto de la gracia de Dios. Entonces fíjese usted, somos salvos por su bondad y por su amor, por el lavamiento de la regeneración y la renovación que lleva a cabo el Espíritu Santo. Y además nos libra de la condenación. No hay condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Absolutamente ninguna. Y entonces estamos hablando de una obra segura por parte de Dios. Porque no depende de mí. No depende de lo que yo haga. Sino que depende enteramente de Dios. Por eso nosotros decimos, y no nos cansaremos de decir que la salvación no se pierde, porque es una obra divina, es una obra de Dios. Y es dada por gracia a aquel pecador que, reconociendo sus pecados, recibe a Cristo por la fe. Porque la obra de la salvación la hizo enteramente Jesucristo, sin ayuda nuestra. Y entonces,
por su gracia. Y mire lo que más produce la gracia de Dios. No solamente nos exime de la condenación, sino que también nos hace partícipe de algo. Dice, viniésemos o llegásemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Yo no sé si alguien alguna vez ha recibido una herencia. No todos reciben una herencia. La mayoría quizás nunca reciba una herencia. Porque para recibir una herencia tiene que haber alguien que tenga algo que heredar a una persona. Y nuestras familias, o la mayoría de nuestras familias, no tienen muchas cosas como para poder heredar a sus parientes o a algún ser querido. Pero aquí, hermanos, es una obra tan preciosa, la obra de la salvación, que Dios nos ha hecho herederos. O sea, nos ha colocado en una posición donde Él ha querido compartir de lo suyo, de la abundancia de su gracia, de la abundancia que Él tiene, ya que Él es rico en misericordia. Y entonces Dios ha querido compartir con los salvados su herencia. En otra parte, en Romanos capítulo 8, dice que nos ha hecho coherederos con Cristo para disfrutar de las abundantes riquezas de su gracia. Y entonces, queridos hermanos, tenemos un Dios que es generoso al máximo y que quiere compartir con nosotros no solamente una obra de salvación que Él mismo se encarga de llevarla a cabo y ofrecernos a nosotros por gracia y por la fe que se recibe, sino que también nos coloca en una posición dentro de su familia y nos hace herederos. Y aquí dice herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea, fíjese usted que la salvación nos trae la vida eterna, pero también nos introduce en la herencia de Dios, en la herencia de las cosas divinas, de las cosas de Dios. Y aquí habla de esperanza, porque todavía no tenemos el disfrute completo de lo que trae consigo la vida eterna. En el momento de haber creído en Cristo, recibimos la vida eterna. Y se recibe la vida eterna. Pero se va a manifestar en su plenitud cuando estemos con el Señor. Y por esa razón aquí se expresa como la esperanza de la vida eterna. Entonces somos herederos. No solamente de la vida eterna, sino que de todo lo que Dios nos ha querido dar. Y para el cumplimiento de eso, para que estemos aún más seguros, el apóstol Pablo allá en Efesios dice que nos ha dado las arras del Espíritu. Aquella parte que habla de un compromiso, de que detrás de esta parte que nos ha dado viene la responsabilidad de cumplir su compromiso, de llevar a cabo la tarea completa, y entonces ahora deja una prenda, deja una parte de todo lo que ha prometido, y el Espíritu Santo hace esa función. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros tenemos por parte de Dios la salvación, tenemos por parte de Dios la renovación, tenemos por parte de Dios el Espíritu Santo, la vida eterna, la gracia suya, y tenemos la promesa de disfrutar de la herencia que Él nos ha dado, que es nuestra, por estar en Cristo, por recibir a Cristo por la fe. Hago solo un paréntesis para continuar con los versículos que nos quedan. Pero querido amigo que aún no es de Cristo, todo esto usted se está perdiendo. Pero hay una cosa, una pérdida aún mayor, que es la pérdida de su alma, en la condenación eterna.
Y Dios no quiere eso. Nosotros no queremos eso. Tanto el Señor como nosotros queremos que usted pueda disfrutar de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Es una presencia real de la persona del Espíritu Santo, de la tercera persona en Dios, en su vida, por el hecho de reconocer sus pecados y de recibir a Cristo por la fe. Que el Señor le ayude a que usted pueda decidir en esta tarde y decidir por el Señor y recibir la salvación que Él ofrece. Versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas, dice, quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ya estamos llegando al final de este escrito y fíjese que el apóstol Pablo, a estar cerca de las conclusiones ya, dice palabra o discurso o mensaje fiel es este. Y fíjese, cuando habla de esta fidelidad, de este mensaje fiel, lo que está diciendo es que es un mensaje confiable, es un mensaje que en realidad, como proviene de Dios, es un mensaje verdadero, genuino y confiable para ser recibido por cada uno de nosotros. Y pareciera que el apóstol Pablo no quiere que dejemos pasar este escrito que era hecho a Tito y a los creyentes en la isla de Creta, y utiliza por última vez esta expresión que usa otras veces en 1 Timoteo y en 2 Timoteo. Palabra fiel es esta. Es la última vez que lo expresa. Y entonces nos va a llevar a nosotros a considerar este mensaje como un mensaje digno de ser recibido por todos nosotros. ¿Cuál es ese mensaje? Y aquí comienza el resumen. Y en estas cosas quiero que insistas. Mire lo que le está diciendo a Tito, que es un mensaje fiel, y además que insista en estas cosas. ¿Qué significa insistir? Que confirme cada vez que pueda, que persista, que recuerde, que mencione cada vez que pueda estas cosas. Y agrega Pablo, quiero, deseo que tú realmente insistas en estas cosas, que sea categórico en mencionar estas cosas, que siempre se recuerden, que siempre se digan. Y además dice con firmeza, con seguridad, con claridad, que nadie diga que no entiende, que nadie diga que no comprendo lo que quiere decir. No. Que se ponga por delante este mensaje y que todos comprendan, que todos entiendan. Y si alguien tiene alguna duda, por favor que la pregunte, porque no quiere el apóstol Pablo que se vayan con duda respecto de este tema. ¿Cuál tema? Que los que creen en Dios, los creyentes en Dios, los que se han acercado a Dios por la fe, los que ahora tienen una relación por la fe con Dios, los que ahora están en plena armonía con Dios, los que ahora tienen comunión con Dios, los que ahora tienen acceso a la presencia de Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Esto es lo que el apóstol Pablo quiere que se diga con toda claridad y que no haya ningún manto de duda. Que los creyentes se preocupen, se esfuercen, se pongan mano a la obra. Que aquí en este punto de las buenas obras, ellos sean los primeros que estén en la fila.
que ellos no entreguen esta responsabilidad a otro, sino que asuman esta responsabilidad y se den cuenta que cada creyente en el lugar en que estamos también, dentro de todas las cosas que tenemos que hacer, también tenemos que preocuparnos de las buenas obras. Y ya hemos dicho que la palabra obra significa esfuerzo, significa trabajo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que nosotros tenemos que sacrificarnos por los demás, por los otros, por nuestros semejantes. Tenemos que preocuparnos de ellos. Y esto involucra el evangelio, involucra a veces la ayuda si es necesario y si está a nuestro alcance. No solamente llevarle un mensaje, sino que también, si está a nuestro alcance, llevarle ciertas cosas según la necesidad. Después lo va a mencionar más claramente. Pero a eso está apuntando. El creyente no es una isla. El creyente está inmerso en una sociedad y el creyente es parte de esta sociedad. Claro, tiene que ser luz en medio de esta sociedad. No ser tinieblas con lo de las tinieblas, sino que ser luz en medio de las tinieblas. Y ser luz en medio de las tinieblas también involucra a veces ayudar a otros. Fíjese que esta palabra ocuparse a veces se interpreta como presidir o gobernar. Entonces, fíjese usted que la idea es que el creyente lidere las buenas obras. Lidere las buenas obras. Vaya al frente en este ejercicio de buenas obras. Dice, estas cosas, o sea, si hace esto, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Estas cosas son buenas, son de provecho, son beneficiosas y son de gran estima, ayuda, provecho a la humanidad, al ser humano, al hombre. Nos damos cuenta, hermano, entonces que tenemos aquí una función que cumplir en nuestro andar en medio de nuestros semejantes. Y Pablo dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero, es decir, el versículo 8 es lo que tenemos que hacer. Versículo 9, una advertencia, pero dice, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y entonces fíjese usted que aquí lo que tenemos que hacer es evitar. Esta palabra evitar significa esquivar. Fíjese que la idea es que es como que si yo voy por una vereda y veo que por la misma vereda viene alguien que yo tengo que evitar, mejor cruzo. Me distancio, me separo de eso. Y si es necesario alejarme, me alejo y cruzo al frente. Y camino por la vereda del frente. Entonces, esta es la idea. O sea, yo tengo que distanciarme, no asociarme a las cuestiones, a las cosas necias, a las cosas que no surgen de una lucidez mental, de una claridad de mente, de pensamientos razonables. Entonces, cualquier discusión que no surja de una mente con claridad, con una mente lúcida, diríamos nosotros en un lenguaje que pudiéramos entender, sobre todo aquí en Chile, o sea, de tonterías. No tenemos que perder en tiempo en esas cosas, ni desgastarnos en esas cosas, que además dice son necias, genealogías. Fíjese que aquí seguramente está apuntando a los judíos
En el capítulo 1 ya ha dicho los judaizantes, que eran los que causaban inconvenientes, aunque no eran solamente ellos, pero ellos también eran parte de los inconvenientes que generaban en medio del pueblo de Dios, y los judíos principalmente se preocupaban mucho de la genealogía. Y no es que esté malo, porque en realidad ellos se preocupaban de la genealogía, porque dependiendo de la descendencia en la cual provenían ellos, era el servicio que tenían que prestar a Dios. Y entonces por eso ellos se preocupaban mucho de su descendencia. Porque según su descendencia, entonces ellos se ubicaban en cuanto a qué lugar ocupar en el servicio delante de Dios. Pero llega un momento, hermano, que la genealogía ya no sirve en este nuevo pacto, en la iglesia, en la gracia. Todos están habilitados por un don dado por el Señor para servir. Y entonces, en vez de preocuparme cuál es mi descendencia, tengo que preocuparme cuál es el don que el Señor me ha dado para yo poder servirle. Entonces, discutir de esas cosas, de contenciones, de riñas, dice, y de discusiones, de debates, de controversia. Hay hermanos que son ávidos para discutir. Oiga, dicen palabras, hasta que palabras que uno ni entiende para tratar de ganar la discusión. Y uno, como no quiere preguntar qué significa lo que dice, uno mejor se da media vuelta y se va mejor. Pues, y dice, bueno, ya, ganaste, ¿no? Porque hablan con palabras que uno a veces ni entiende. Bueno, no, mire, eso es pura pérdida de tiempo, dice. Eso es desgastarse en lo que no conviene. Dice, discusiones acerca de la ley, porque esas cosas son vacías, son vanas. No tienen ningún fundamento en la palabra de Dios. Y no edifican a nadie. Son sin provecho. Hermano y hermana, aprendamos esto. Si alguien quiere discutir con cosas que son vacías y no edifican, no pierda el tiempo con él. No, mire, dígale hermano o hermana, me tengo que retirar. Hasta luego, que el Señor le bendiga. Bien educadamente, bien cortésmente, pero no estamos, hermanos, para desperdiciar nuestro tiempo, nuestra energía, para discutir cosas que no tienen fundamento bíblico y no edifican a nadie. No, hermano. Nos falta tiempo para aprender de la palabra de Dios. Nos falta tiempo para ayudar a otros. Nos falta tiempo para ir y visitar quizá a algún hermano. Nos falta tiempo para servir al Señor. No perdamos el tiempo en estas cosas que Pablo dice, evítalas. Da media vuelta y váyase. Está autorizado por la palabra de Dios a hacerlo, hermano. Por más que se molesten, por más que se enojen, la palabra de Dios la autoriza a evitar estas cosas. Pero sigue hablando el apóstol Pablo, dice, versículo 10, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Y mire, y aquí entonces ahora va a indicar otras pautas que deberíamos de hacer a la persona, al hombre, que promueva, es lo que quiere decir esa palabra, que cause, es decir, que su único interés es promover las divisiones. Y entonces está hablando de alguien, de una persona, que su único propósito, que su único interés es dividir y dividir y dividir. Eso es lo único que tiene en su mente. Eso es lo único que quiere conseguir en medio del pueblo de Dios, es dividir a los hermanos. Yo sé que a veces, mis queridos hermanos, a cualquier cosa se le llama división. No, mire, no todo es división.
A veces se le dice división a alguien que piensa diferente a otro. No, eso no es división, hermano. Eso es entender diferente y no tiene por qué haber problema en la comprensión distinta. En lo que entendemos lo mismo, dice, sigamos una sola línea, dice el apóstol Pablo en Filipenses. Y lo demás dice, tranquilo, Dios lo revelará. Así que no nos preocupemos si tenemos diferencias. Dios ayudará con esas diferencias, hermano. El problema está cuando queremos causar problemas por esas diferencias, cuando quiero imponer esas diferencias a otros. Y si es necesario romper para que esas diferencias que yo entiendo se lleven a cabo, no, eso está mal, eso no corresponde. Entonces el hombre que lo único que tiene en mente es promover la división, hay que hablar con él, dice. Después de una y otra amonestación. La palabra amonestación ya la hemos visto, ¿no?, muchas veces. La palabra amonestación significa acercarse donde él y demarcarle el camino, señalarle el camino y decirle, este es el camino trazado, por este camino se debe andar, no por otro. Es este el camino que Dios ha establecido. Y por este camino anda el pueblo de Dios. Y queremos andar por este camino, ayudándonos unos a otros, no causándonos inconvenientes, ayudándonos unos a otros en este camino trazado por el Señor. Y se le deja demarcado entonces. Y se le señala, y se le dice, y se le insiste si es necesario. Pero si no atiende, dice, deséchalo. Esa palabra significa apartarse de él, rehuirlo. Algunos hasta insinúan, hablando de un creyente que caiga en esta situación, hablan de apartarlo de la comunión, pero en realidad aquí habla de hombres. Y no está muy claro en realidad si está hablando de un creyente o no, pero sí nos deja claro lo que tenemos que hacer. Porque no es bueno que alguien se introduzca en medio del pueblo de Dios a causar división, a causar separación. No, hermano. Hay que enfrentar a esa persona. Hay que demarcarle la línea. Hay que enseñarle el camino. Una y otra vez. Y si no atiende, hay que apartárselo. Hay que rehuirlo. Hay que dejarlo solo. Si es creyente, se va a avergonzar y va a recapacitar y va a buscar al Señor. Si no es creyente, lo más probable es que se va a ir, porque no va a conseguir lo que él quiere, que es causar problemas, que es causar daño. Sabiendo, este mismo hombre, mire, sabiendo, o sea, quiere que nos demos cuenta que ese hombre se ha pervertido. Esa palabra significa que se ha descarriado, que se ha apartado, que pareciera, da la idea que antes andaba por el camino correcto, pero ahora él ha trazado su propio camino y ha dejado el camino del Señor. Y entonces ahora él anda por su propio camino y de ahí pareciera que nadie lo saca. Y entonces dice, ese hombre, el que anda causando esos problemas, dice, se ha descarriado. Además dice, peca. Y esa expresión significa que está en una actitud de rebeldía, en una actitud de enfrentarse en contra de la verdad divina y por ningún motivo quiere aceptar su error. Y entonces está en una actitud en la cual ese pecado o el pecado de errar en el camino es su estilo de vida. Lo hace suyo, lo hace como un estilo de vida. Y además dice, está condenado por su propio juicio, por su manera de pensar. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ha caído en un estado
en una situación que antes condenaba cuando veía que otros lo hacían. Y ahora él mismo está transitando por esos caminos que él condenaba cuando veía a otros transitar por ese lugar. Y entonces se ha extraviado completamente. 3 cosas le pasan a ese hombre. Se ha pervertido, peca y está condenado. Su mismo juicio, su misma mente, su misma manera de pensar, le condena. Y sigue avanzando el apóstol Pablo, ya llegando a los saludos finales. Dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Mire lo que hace el apóstol Pablo, hermano. En Creta está Tito. Y aunque a Pablo le costó con el dolor de su corazón dejar a Tito ahí, él lo deja y sigue su camino. Capítulo 1 nos dice eso. Pero Pablo está diciendo, mira, van a ir ahí, donde tú estás, a Creta, puede ir a ti Artemas o Tíquico. Uno de ellos dos va a ir. Bueno, cuando uno de ellos llegue, tú apresúrate a venir donde yo estoy. Que Pablo está pensando que cuando ocurra eso, él va a estar en Nicópolis. Porque ahí dice, he procurado, he pensado, he dispuesto pasar el invierno. Pero lo sorprendente, hermano, es que el apóstol Pablo no quiere dejar sin ayuda al pueblo de Dios. Y está dispuesto a desprenderse de otro siervo de Dios, otro colaborador, otro ayudante como es Artemas o Tíquico, en aquella ciudad, para que siga ayudando al pueblo de Dios. Y Tito vaya donde está Pablo y se una nuevamente a Pablo. Y entonces otra vez el apóstol Pablo está dispuesto a desprenderse de un colaborador. Mire, el apóstol Pablo tenía colaboradores, pero no eran muchos tampoco. No le sobraban colaboradores. Pero por amor al pueblo de Dios está dispuesto de enviar a otro colaborador para que Tito pueda volver a las labores con él. Entonces eso nos habla de un apóstol preocupado por el pueblo de Dios. Aflora su corazón pastoril, su corazón lleno de amor por las ovejas del Señor, un corazón que se preocupa para que el pueblo de Dios no quede solo hasta que pueda crecer y los hermanos puedan por sí solos y delante del Señor encaminarse en el camino del Señor. Pero mientras Él pueda ayudar, está dispuesto a ayudar. Y aunque eso signifique entonces, hermano, que tenga que enviar un siervo de Dios que le es bastante útil a Él está dispuesto a desprenderse. Los desprendimientos no son, dan tristeza a veces. Uno se acostumbra tanto con los hermanos, se acostumbra tanto y se siente tan afiatado con los hermanos, tantos años de comunión, tantos años de servicio, tantos años juntos, se conocen al revés y al derecho, y a veces las partidas dan tristeza. Bueno, y Pablo está dispuesto a asumir todo eso. Y Artemas y Tíquico también están dispuestos, porque fíjese que no iban de visita, no iban por un periodo corto seguramente, sino que iban para establecerse ahí, para quedarse ahí. O sea, Artemas o Tíquico iban a asumir también ese servicio con responsabilidad delante del Señor. Y no es que iban a probar, a ver, bueno, veamos si la cosa funciona o no. No,
iban ellos a asumir delante del Señor ese servicio dado por el Señor. Yo no sé si nosotros nos damos cuenta, hermanos, pero los servicios que el Señor nos encomienda hay que asumirlos con responsabilidad. A pesar del precio que signifique eso, pero es un servicio delante del Señor para el pueblo de Dios. Y seguramente habrá que sacrificarse, por supuesto que habrá que sacrificarse por el amor al Señor y por amor al pueblo de Dios. Pero el Señor ayudará, el Señor fortalecerá, el Señor guiará todo. Pero es lo que el siervo de Dios tiene que hacer. Y entonces, mire, tenemos por un lado el desprendimiento y por otro lado tenemos el asumir esa responsabilidad delante del Señor. Avanzo. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Ellos dos iban a pasar por Creta, pero solo de pasada. Artema o Tíquico se iban a quedar. Zenas y Apolo iban a ir de pasada por la isla, visitando a los creyentes, seguramente edificando al pueblo de Dios. Fíjese que de Apolo se dice que era un hombre poderoso en palabras. Estuvo ahí en Corinto, estuvo Apolo. Usaban su nombre para formar un grupo de creyentes. Yo soy de Apolo, decía. Pablo reconoce en Apolos el don que el Señor le ha dado, dice. Yo planté, dice Pablo. Apolos regó. Apolos ministró. Yo llevé el evangelio. Y claro, enseñé también. Pero Apolos también ayudó a la edificación. Aportó al crecimiento. Y al final, en el capítulo 16, Pablo le dice a Apolos que era bueno, que sería bueno que él pasara nuevamente por Corinto. Y Apolo dice, en esta oportunidad, prefiero que no. Y entonces fíjese que Pablo, siendo apóstol, respeta la decisión de Apolo. Y dice, ok, no hay problema. Si en esta oportunidad usted no quiere, no se preocupe, no hay ningún inconveniente. De Zenas no se sabe mucho. En realidad nada. Aquí se dice que era intérprete de la ley. Intérprete de la ley, algunos dicen que si era gentil, era un hombre que entendía perfectamente la ley romana. A veces esta expresión intérprete se traduciría entonces como abogado de la ley romana. Alguien experto en la ley romana. Si es judío, podría ser un escriba. Experto en la ley. El escriba era aquel judío que estaba encargado de transcribir la ley. Y la transcribía una y otra vez. Pero la transcribía con tanta dedicación y esmero, porque tenía que transcribir las mismas letras. Exactamente las mismas letras. Y las letras hay que mirarlas bien, sobre todo en el hebreo, porque algunas se parecen a otras. Según como uno la haga, significa una cosa o significa otra. Entonces, si era un judío, era un escriba ávido de la ley o de la palabra de Dios. Y más no se sabe. Pero lo que sí se sabe es lo que Pablo le encarga a Tito. Que les encamine, dice. Y esa palabra encaminar no solamente significa que le acompañe en el viaje dentro de la isla, sino que también se preocupe de entregarle todo lo necesario para que ellos puedan llegar al siguiente destino. Y entonces este encaminarle no solamente puede ser físicamente, sino que también puede ser con cosas que se le dan, que se le ofrendan, que se le entregan, y esas cosas le van a acompañar en el resto de su viaje hasta que llegue a otro lugar. ¿Con qué fin? Dice. ¿O cómo lo tiene que hacer? Dice con solicitud, con prontitud, es decir, con diligencia. Que no se haga el desentendido, que se preocupe de lo que le falta a ellos para el siguiente viaje. No solamente, fíjese usted, no solamente dice que lo atienda mientras esté ahí, sino que se preocupe para el próximo
la próxima parada, el próximo destino. Y además dice, de modo que nada le falte. O sea, de alguna manera, Pablo le encarga a Tito que se preocupe de todo lo que sea necesario para que no le falte nada. ¿Cómo lo va a hacer? Mire, versículo 14. Y aprendan también los nuestros. Nuestros son los que tenemos una relación, los que nos somos unos al otro, los que nos debemos, los que estamos dentro de la misma familia, los que somos hermanos. O sea, aprenda también el pueblo de Dios a ocuparse, otra vez la misma expresión, ocuparse, o sea, lideren en esto. Si quieren ser líderes, sean líderes en esto. En esto sean líderes, en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y entonces Pablo le está diciendo, Tito, tú preocúpate de eso, pero también el pueblo de Dios que te ayude en esta preocupación y que muestren ese liderazgo en las buenas obras. Pero en las buenas obras, ¿a quién? A los casos de necesidad. ¿Qué quiere decir esto? A los que realmente tengan urgencia de necesidad. Y esto es de gran importancia. Porque muchas veces, o quizás estoy exagerando, a lo mejor no son muchas veces, pero hay veces en que se presentan necesidades que no son urgentes. Y a veces quieren pasarse de listo y habiendo necesidades que realmente son urgentes, se desatienden por estos otros casos que no son de urgencia en cuanto a la necesidad. El no tener, hermano, voy a decir un ejemplo quizás burdo, pero el no tener para comprarme una bebida no es una necesidad de urgencia. Se puede vivir con agua, con un vasito de agua. El no tener para comprarme un helado, se puede vivir con eso, hermano. Pero el no tener para hacer almuerzo, para cocinar, es muy diferente a no tener para comprarme una bebida. Entonces hay que preocuparse de los casos realmente de urgencia, de necesidad. Para que no seamos sin fruto. Pablo quiere que nuestra vida sea vidas fructíferas, que se producen a través de las buenas obras, vidas que glorifican a Dios, vidas que van a recibir esas buenas obras y van a agradecer a Dios. Y si no son creyentes, esos hombres y esas mujeres, un día le van a preguntar, ¿por qué usted hizo eso conmigo? Si apenas me conoce. Y usted le va a decir, es que Dios le ama. Y Dios me ha dado lo suficiente para yo poder ayudarle. Y esto que le doy es lo mínimo que puedo hacer. Pero Dios sí le quiere dar algo mucho más grande, que es la salvación de su alma. Bueno, Pablo termina y dice, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Pablo llega al final y envía saludos. Son muy importantes los saludos. Pero aquí los saludos no son solo de uno, de Pablo, sino que dice, todos los que están conmigo. ¿Sabes lo que significa esto? Que todos los que estaban con Pablo se unen al saludo. Quieren, fíjense ustedes que ellos quieren acompañar los saludos del apóstol Pablo a Tito y al pueblo de Dios. ¿Eso sabe lo que implica? Que estaban preocupados por Tito y por el pueblo de Dios. Los colaboradores que estaban con Pablo
No solamente Pablo era el único preocupado, sino que los que estaban con él también estaban preocupados. Y es como si le dijeran a Pablo, mira, mira Pablo, Pablo, no te olvides, no te olvides. Nosotros también queremos mandar saludos. Agrega nuestros saludos. Salúdales a ellos de parte nuestra también. También nosotros estamos interesados por ellos y estamos preocupados cómo les está yendo. Y entonces una manera de demostrarlo es, Pablo, dile que también les saludamos, que también les queremos saludar. Y entonces Pablo dice, todos los que están conmigo te saludan. Saluda, dice, a los que nos aman en la fe. Y este saludo que Pablo da, aquí dice, saluda a los que nos aman en la fe. Es un saludo para aquellos que aprecian la enseñanza del apóstol Pablo, para aquellos que aprecian la sana enseñanza, para aquellos que aprecian el servicio que era brindado al pueblo de Dios, porque pareciera que algunos no estaban interesados en la palabra de Dios. Y entonces era entregar esos saludos al viento nomás. Y Pablo no quiere, mire, Pablo no quiere que sus saludos se tiren a una bolsa rota, a un saco roto. No, 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 no. Pablo dice, mira, saluda a los que nos aman en la fe, a los que nos aman por la enseñanza que nosotros hemos brindado y hemos dado al pueblo de Dios. Salúdales a ellos. Que los saludos lleguen a aquellos que aprecian la buena enseñanza. La gracia habla de una cercanía de Dios, de un Dios cercano. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y termina Pablo diciendo entonces que quiere que este Dios que se ha hecho cercano esté con todos y cada uno de ustedes. Que así sea, dice Pablo. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra y por la manera en que tu siervo, el apóstol Pablo, Tito y los que colaboraban con él se desenvolvieron en medio de este mundo, manifestando tu bondad, tu misericordia, tu gracia, tu amor para con la humanidad. No solamente llevándoles el evangelio para que pudieran ser salvos, sino que también preocupándose por los perdidos en sus necesidades. Y también ayudando al pueblo de Dios en sus necesidades. Y es porque tú eres un Dios generoso, misericordioso y bondadoso, y que te preocupas por la viuda, por el huérfano y por los necesitados. Gracias, nuestro Dios, por tenerte a ti, por ser parte de tu familia, de la familia de Dios. Y queremos rogarte, nuestro Padre, que tú nos recuerdes estas palabras una y otra vez, de la misma manera que Pablo le decía que insistiera con urgencia en estas cosas, para que nos ocupemos de las buenas obras. Padre, queremos pensar también en nuestros amigos que aún no son de Cristo. Padre, que puedan ver en Cristo el único y suficiente Salvador, y que puedan acudir por la fe. Padre, te rogamos estas cosas, te damos las gracias por todo, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.